chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, un programa especial. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy especial el programa de hoy, en víspera de las elecciones. Así que vamos a hacer dos debates. Efectivamente. Con panelistas incluidos. La primera vez que introducimos, y lo vamos una costumbre que lo vamos a repetir, ¿no? Porque la verdad que es interesante, digamos, incorporar, digamos, un panel de ciudadanos, como lo vamos a llamar a partir de ahora. ¿Te parece que le explico un poquito la mecánica que va a ser toda esta hora del programa? Antes presentemos sí. la obra del artista del mes. El artista del mes. Sí, estamos viendo Calle de Molino, una acuarela de Ignacio Coll, el artista del mes de este mes, ¿verdad? Sí, estamos peleando para que en todos los edificios públicos de nuestra querida provincia y nuestra ciudad haya cuadros y obras de plástica de artistas salteños. Así que esperemos que algún día se haga realidad. Es nuestro granito de arena. Sí, nuestro pequeño granito de arena. Y ahora sí, déjame recordar las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensajito de texto de WhatsApp al 154 20 14 96. Nuestra cuenta de Twitter nos pueden seguir, @cuartoint. Y en nuestra cuenta de Facebook, donde va a ver las fotos y las notas y también los links de la página de YouTube, es Cuarto Intermedio. Así es. Bueno, el programa, decíamos, es especial porque hemos organizado un debate. La verdad que es realmente difícil. Fue un esfuerzo de producción. Hemos llamado personalmente ya hace varias semanas. La idea era convocar, hacer un debate entre candidatos a intendentes, convocar a Javier David, a Gustavo Sáenz, a Pablo López y a Eduardo Antonelli. Y bueno, lamentablemente no quisieron debatir. Sí. Fue fácil y difícil la producción, porque fue fácil en la que tuvieron los candidatos que están acá presentes y difícil en cuanto a las ausencias que se están manifiestas. Así es, las ausencias son Javier David y Gustavo Sáenz. Lamentamos realmente que no hayan aceptado nuestra invitación. Hubiese sido realmente importante para nosotros. Bueno. Quiero recordar que OACNU ha organizado un debate, realmente felicitarlos desde acá a esa organización, un debate de candidatos a gobernadores. Lamentablemente tampoco ha participado Urtubey y Romero de ese debate. Solamente participaron Claudio del Pla, Miguel Nani, Cecilia Gómez y Edmundo Falú. Bueno, a veces no tienen mucho que decir. Una mala práctica de nuestros políticos, los políticos que están primero en las encuestas, piensan que tienen el derecho de no participar al debate. En realidad nos están privando a nosotros los ciudadanos del derecho a verlos debatir, ¿verdad? Bueno, ¿y te parece que vayamos de lleno el debate con nuestros candidatos a intendente? Adelante. ¿Te parece? Sí. Bueno, a mi izquierda está Pablo López, quien actualmente es diputado nacional, ¿no es así? Por Salta. ¿Cómo están? El primer diputado, decíamos nosotros acá, off the record. ¿No? Así es. Buenas tardes, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y está también con nosotros Eduardo Antonelli, licenciado y magíster en Economía, es candidato a intendente por la Unión Cívica Radical. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y vamos al público por escucharnos. Sí. Vamos a recordar por las reglas. Las pequeñas reglas que hemos... Bueno, como digamos el formato televisivo realmente es mezquino en tiempo, le pedimos a nuestros invitados que las respuestas traten de que no sean más de 2 minutos, para que tengamos la posibilidad de hacer varias preguntas y también que el panel pueda preguntar. Así que eso como sugerencia le pedimos. Y vamos a hacer dos partes, una parte que va a salir por Somos Salta, por Cablevisión, y la otra mitad que va a salir por la página de internet y del Colegio de Abogados de Salta, www.abogadosdesalta.org.ar. Así es. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál sería la primera medida que tomarían como intendentes? Imagínense ya el cargo de intendente, hoy me hicieron una pregunta similar. Nosotros hemos comprometido que vamos a eliminar las transferencias de partida y nuestro compromiso es con la lucha contra la corrupción en un marco de austeridad republicana. Eso va a significar que vamos a plantear en los términos técnicos y legales que sea posible modificar el presupuesto, cuanto menos en lo que tiene que ver con las autorizaciones de transferencia de partida para desde el principio honrar este compromiso. El tema de los superpoderes, digamos. Tal cual, ni más ni menos. Y bueno, a continuación hay una batería de ideas, queremos darle el control a la oposición, que a nosotros nos toque, por supuesto,
Y bueno, a ir al grano, digamos, con cuestiones que están pendientes, algunas muy urticantes, puede ser la cuestión de los baches, ese tipo de cosas, y después, bueno, planteos de fondo que los tenemos ya, hay proyectos de ley que ya están presentados, son proyectos de ley porque no los podemos manejar desde la Intendencia, y bueno, lo iremos desgranando a lo largo de nuestra charla. Bien. Pablo. Nosotros queremos inmediatamente un plan de obras públicas para resolver el problema de las inundaciones y anegamientos que afectan a la totalidad, podríamos decir, de los barrios en la ciudad, con un factor distintivo a lo que hoy sucede. Nosotros queremos que esas obras sean controladas por los vecinos para evitar los sobreprecios, los negociados que hoy se hacen con obras adjudicadas incluso a las familiares del propio intendente, para que las obras se hagan de calidad y para que no sean obras que no terminan nunca, como está ocurriendo, por ejemplo, con el Canal de los Manzanos. Entonces, queremos también para eso recuperar las dependencias municipales para que puedan actuar también en todo lo que hace al mantenimiento de los canales y la infraestructura que hace falta. Eso como una medida, creemos, fundamental, prioritaria, de un gobierno que va a estar pensado, por supuesto, en defender los intereses del conjunto de los vecinos. Perfecto. ¿Te parece, Gonzalo, que demos participación en el panel que hoy nos acompañan? Está conformado, recordamos, por jóvenes estudiantes de Derecho, por jóvenes abogados que forman parte de la Comisión de Jóvenes Abogados, y también, por un amigo de la casa, también la gente de Anda la Bici. Así es, ¿sí? Realmente amigos de la casa. ¿No? Vamos a seguir que quieren mucho nuestra ciudad y quieren que mejore. Bueno, abrimos entonces las preguntas. ¿Quién pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Juan Justo Caro, vengo en representación de los jóvenes abogados. Mi pregunta es si en el caso de resultar electo, enviarían al Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta un proyecto de ordenanza que grave impositivamente, digamos, aquellos inmuebles ociosos o terrenos baldíos, o si consideran que esto sería violatorio, digamos, al derecho de propiedad. Puedo empezar porque tenemos una larga trayectoria sobre el punto. Los primeros concejales del Partido Obrero, una de las primeras conquistas que tuvieron en el Consejo Deliberante fue que, por ejemplo, grandes predios como el de Pereira Rosas, que está al norte de la ciudad, empiecen a tributar como terrenos urbanos, porque había una estafa al fisco simulando una producción agropecuaria que era falsa, ficticia, para pagar tributo, el impuesto rural, que es mucho más bajo que el impuesto urbano. Porque desde ese momento, en el año 2001, nosotros hemos planteado y lo venimos sosteniendo hasta ahora que los grandes predios urbanos que hay en la ciudad deben ser como prioridad utilizados para la construcción de viviendas populares y para su urbanización con espacios verdes, con escuelas, con centros de salud. Esta debe ser la prioridad y por lo tanto consideramos que si en una etapa transitoria es necesario tener un mayor gravamen para obligar a que se utilicen esos terrenos con esa finalidad social, podríamos hacerlo, pero ya lo venimos haciendo y venimos enfrentando esa enorme especulación inmobiliaria que existe hoy en la ciudad de Salta. Sí, bueno, está la figura de la expropiación incluso, que tiene el rango constitucional. Nosotros pensamos eso, digamos, como una instancia, por ejemplo, en el caso del ensanchamiento de calles, y bueno, también con terrenos baldíos, porque tenemos un programa de viviendas, se basa en uno, digamos, también con proyectos a la legislatura para que la gente pueda comprar directamente metros cuadrados al valor de mercado, reunirlos y luego cambiarlos por una casa. Y lo otro que es la vivienda, digamos, digna, que significa que el instituto construya viviendas de igual calidad para todo el mundo y que la gente los pague en función del tiempo, no de su poder adquisitivo, sino si no pueden 10, lo hacen 15 o en 20 con un compromiso intergeneracional. Y esto significa, por supuesto, disponer de los terrenos suficientes y si hay una prioridad social, por supuesto, contemplamos también la expropiación. Bueno, parece, Gonzalo, que pasemos a la segunda pregunta del panel. Mi nombre es Ana Mena Llanos, yo represento a la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados y yo quería preguntarles puntualmente a los candidatos sobre la problemática de la tracción a sangre en el municipio, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos implica e involucra el maltrato animal que ha generado el reclamo de los sectores proteccionistas y teniendo en cuenta también, por otro lado,
la evidente necesidad económica y laboral, si se quiere, de las personas que utilizan los carros. ¿Qué solución proponen para paliar esta problemática? Bueno, es un problema que se repite en muchas ciudades, en algunas ya han aplicado algo que, si no me equivoco, acá se discutió, incluso creo que hasta hay una ordenanza que planteaba, que no se cumple. Claro, reemplazar, sí. O ofrecerle a los carreros, como se dice, sí, un vehículo adaptado, digamos, a sus necesidades, de manera tal de dejar de utilizar un motocarro. Un motocarro, de manera tal de liberar, digamos, a los animales de esta situación. Bueno, nunca se ha cumplido. Sí. ¿Por qué no se cumple? Porque algún gobierno que, por ejemplo, habilitó prostíbulos con trata de personas, que gobierna para los negociados, quiere decir que no le importa a la gente, mucho menos le van a importar los animales. Porque la norma está, ¿no? La norma está. Entonces, un gobierno del Partido Obrero que cambiaría la orientación social, lógicamente atendería esta problemática, simplemente cumpliendo esa ordenanza y, lógicamente, tomando una serie de medidas en función también de todos los reclamos que hay de los sectores proteccionistas, que son muy importantes y que hoy están completamente desatendidos. Sí, bueno, tal cual. Es decir, la idea es esa, en lo puntual, buscar una alternativa, ¿no es cierto?, por ese lado y, bueno, cumplir con la ordenanza. Por el otro lado, además, esto es una consecuencia, como muchas cosas más, de su desarrollo estructural que tiene Salta. Y bueno, nosotros tenemos previsto un fuerte énfasis en la obra pública, que además implica empleo, con lo cual esto también va a ayudar, es decir, la generación de empleo a través de la obra pública, que hay mucho para hacer y tenemos previstos recursos. Yo recién decía que tenemos un proyecto de ley en el Senado de coparticipación municipal, que de paso, digamos, permitiría eliminar el engendro que es el Fondo de Reparación Histórica y devolverle a los municipios su autonomía genuina, porque hoy por hoy tienen que mendicar al Ejecutivo, no solo en Salta, sino y se traslada esto desde los gobernadores al presidente o a los presidentes de la Nación. Así que, bueno, el fuerte énfasis en la obra pública y el empleo también ayudaría a descomprimir esto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, otra pregunta más. ¿Qué tal? Buenas, soy Ignacio de la organización Anda la Bici. Bueno, mi duda viene a esto, que algo que caracterizó a esta gestión fue el abandono y una falta de política sobre movilidad. Los resultados están en la ciudad, que ya no es una hora pico, sino tenés embotellamiento y problemas de tránsito en toda la ciudad, digamos, no únicamente en el centro. Y bueno, ¿qué idea tienen para paliar esto? ¿Alentar otros medios de transporte, fomentar el transporte público o qué? Bueno, comienzo yo nuevamente. Sí, es cierto, esta gestión además ha profundizado una enorme especulación inmobiliaria en la zona del macro y el microcentro de la ciudad con la construcción de edificios de altura. Y el PIDUA que han elaborado plantea cada vez una mayor concentración de gente en la zona céntrica. Por lo tanto, esto inevitablemente va a generar una congestión mayor del tránsito, porque esa gente va a tener que circular en espacios cada vez más reducidos. Ha vetado el intendente y los concejales de todo el resto de los bloques han consagrado el veto de una ordenanza nuestra que planteaba, por ejemplo, una moratoria de multa, pero al mismo tiempo un curso de educación vial, cosa que hoy no existe. Cuando vas a sacar el carnet te dan una charla de 20 minutos. Se han recaudado 19 millones de pesos en multas y solo se ha invertido 2 millones en señalización. Nosotros creemos que es necesario también colocar el servicio de transporte no en función de los negocios empresariales, que son enormes y muchos de ellos han sido tan grandes que hoy están invirtiendo esas ganancias en la especulación inmobiliaria que genera los problemas del tránsito, y mejorar el sistema de transporte, hacerlo eficiente para tratar de, sobre esa base, propender a que la gente, sobre la base de un debate, de una educación, deje el auto individual, utilice el sistema de transporte o, en su caso, como defienden, digamos, los chicos, utilizar transportes alternativos y saludables, como puede ser la bicicleta, ¿no? Pero para eso es necesaria una infraestructura, ¿no? Porque no tenemos bicicletas. Bueno, también una infraestructura, no solo la bicisenda, sino arreglar las calles. Es decir, mucha gente te comenta que
andando en bicicleta por el estado de las calles han terminado hospitalizados. Entonces hay que resolver también el problema de infraestructura y para eso hay que acabar con los enormes negociados que se hacen en el municipio, ¿no? Bueno, el tema de la concentración es clarísimo, basta verlo, y bueno, nosotros propendemos desde hace mucho tiempo, y eso se ha hecho en municipios gobernados por el radicalismo, la descentralización municipal, con estímulos para la erradicación de actividades en los barrios, en las distintas zonas. Por el otro lado, queremos recuperar a través también de un proyecto de ley que vamos a gestionar en la legislatura la presencia del municipio en Saeta, porque no puede ser que el municipio esté ausente en decisiones estratégicas, nada menos que el caso del transporte, que es de alta prioridad. Por el otro lado también, bueno, pensamos, dentro de las obras tenemos contemplado el ensanchamiento sobre todo de las dos arterias que comunican norte y sur. Esto también va a ayudar a descomprimir. Y bueno, también tenemos pensado una solución más, digamos, de fondo, que es que por supuesto requiere más tiempo y un análisis más pormenorizado, pero que es hacer un cinturón de circulación máxima, digamos, del acceso de vehículos y priorizar un área para que se mueva ahí el transporte público con playas de estacionamiento de los vehículos y el acceso a la ciudad, lo que sería un espacio más reducido de la ciudad, solamente del transporte público de pasajeros. Esta es una solución más de largo plazo, pero en lo inmediato estas cosas que hemos señalado pensamos que van a ayudar y por supuesto la señalización de las calles, la semaforización y la reparación de las calles, que bueno, obviamente no hace falta comentar, ¿no? El deterioro que tiene. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para la última pregunta al aire. A mí me gustaría conversar con ustedes respecto al tema de los vendedores ambulantes. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? No solamente con los vendedores ambulantes, sino también con los comercios. ¿Es posible crear una zona comercial que esté alejada del centro, lo que llamamos el casco histórico de Salta? Mira, acá el problema es el siguiente. Este municipio ha tenido sistemáticamente una política represiva contra los vendedores ambulantes y abusiva, porque en muchos casos les cobran a los vendedores ambulantes y después no lo dejan vender. Acá el problema, frente además a un conglomerado urbano como es Salta y su periferia, que tiene el mayor índice de desocupación en el país, lo que no podemos hacer es violentar el derecho de la gente a trabajar. Entonces hay que buscar que esa gente pueda tener un lugar, que pueda llevar adelante su trabajo, pero en un lugar que también le permita tener la posibilidad de vender. El municipio todo lo que le ha ofrecido, que incluso nunca lo ha cumplido, los quiere llevar a lugares donde no circula nadie y donde obviamente no va a funcionar, digamos, ni van a tener la posibilidad. Pero ¿cómo conciliar el conflicto de intereses que tienen, por ejemplo, los negocios formales que están instalados, supongamos, en la peatonal, que venden productos, que pagan impuestos, y están vendedores ambulantes que no pagan impuestos? Bueno, hay que llegar a un lugar donde ellos puedan hacerlo, ¿no es cierto?, pero que también tengan posibilidad, y lógicamente sobre la base de que nosotros terminemos con los negociados que existen en el municipio, haya más presupuesto para llevar adelante planes de obras públicas, mucha gente se va a incorporar a otros sectores del trabajo y no tener la necesidad, ¿no es cierto?, de salir a vender a la calle. La gente que lo hace por una cuestión de supervivencia. Estuve el domingo en el Parque San Martín, cada vez le cobran más, no hay ninguna infraestructura y están siempre bajo la amenaza de que los van a echar. Bueno, así creo que la situación se hace insostenible, no se resuelve ningún problema. Sí, exactamente. Yo pienso que sí, en esto coincido en el sentido de que la obra pública que vamos a impulsar va a atemperar este problema. Y por el otro lado, bueno, la justicia tiene que estar repartida en todos lados. Lo que vos decías me parece correctísimo, es decir, el que está pagando sus impuestos en forma regular no puede tener una competencia desleal y sobre todo al lado. Entonces, bueno, esto hay que analizarlo. Y yo creo que los vendedores ambulantes se puede también, por un principio de justicia tributaria, imponerles una carga, por supuesto, proporcional al tamaño y a las condiciones más sencillas, digamos, que ellos con las que trabajan, pero que no veo por qué no deban pagar en absoluto. Yo creo que sí, digamos, los principios básicos de la tributación establecen que el impuesto debe ser neutro, y en la medida en que unos pagan y otros no pagan, no es neutro, entonces eso entorpece la asignación de los recursos. La injusticia está dada en lo siguiente.
hubo regímenes de promoción que, por ejemplo, eximieron durante 10 años a grandes hipermercados. Entonces ahí está la injusticia, no en el vendedor ambulante que sobrevive con la venta de medias en la peatonal, sino en grandes negocios, grandes emprendimientos o los sectores del parque industrial que están eximidos durante muchos años de toda tasa de impuesto municipal y hasta de impuestos provinciales. Ahí radica, digamos, la injusticia tributaria en este caso que nosotros proponemos reformar. Así es. Bueno, nosotros tenemos que cerrar este bloque, pero tenemos que decir que el debate continúa en Internet. El debate sigue en Internet, así que los invitamos para que ingresen a nuestra página de Cuarto Intermedio en YouTube y puedan ver 15 minutos más el debate con más preguntas del panel. Con Pablo López y con Eduardo Antonelli. Muchísimas gracias por venir. Un corte. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en Cuarto Intermedio en esta edición especial, Roque, debate con candidatos ya próximos a las elecciones del 17 de mayo, ¿verdad? Sí, bueno, ya hablamos con los intendentes. Ahora otra elección muy interesante se va a realizar para la legislatura, para la Cámara de Diputados. Así que bueno, agradecemos a nuestros invitados que se han, la predisposición para participar, pero no es fácil armar una mesa de debate. Nada fácil. Nos ha costado realmente, fácil, pero hemos conseguido que estén distintos referentes de las distintas fuerzas políticas que están participando en esta competencia electoral, ¿verdad? Y le agradecemos muchísimo la participación. ¿Presentamos a nuestros invitados? Sí, por favor. Está con nosotros el doctor Eduardo Silvester, él es abogado, exministro de Gobierno de la provincia y candidato a diputado provincial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, está también con nosotros el concejal Arturo Borelli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por el Partido Obrero, recordemos. Así es. Y está también con nosotros el doctor Humberto Vázquez, candidato a diputado por la Unión Cívica Radical. Muchas gracias, Humberto, por tu presencia. Bueno, recordarles antes a nuestros invitados, digamos, a todos les hemos, por correo electrónico les hemos enviado un temario, digamos, dentro del cual van a girar las preguntas que vamos a hacer tanto nosotros como el panel. Y la recomendación, digamos, tenemos 30 minutos y un bonus track de 15 minutos que se va a transmitir por internet, de que las respuestas sean breves, en lo posible que no se excedan los 2 minutos, para que permitamos que todos, digamos, puedan responder y dar sus opiniones y puntos de vista. Y podemos avanzar sobre mayores cantidades de preguntas. Y confrontar, si es necesario, digamos, en las opiniones que se den. ¿Te parece? Bueno. Sí, bueno. Empecemos, Gonzalo. Bueno, uno de los temas que habíamos propuesto a los invitados es el tema de la transparencia y el tema de la publicidad oficial, digamos. Se ve en nuestro país, se ve en nuestra provincia, se replica, digamos, en todas las provincias de la Argentina, una demanda social por la transparencia, por una ley que regule el acceso a la información pública y por una ley que regule la distribución de la publicidad oficial. Lamentablemente hoy vemos en nuestra provincia, en el municipio, en Argentina, que la publicidad se reparte de manera discrecional, que los medios se lo utiliza como un sistema de premios y castigos para medios oficialistas, para medios críticos se los castiga mediante el retaseo o la privación de la pauta oficial. Y en definitiva como un mecanismo de censura indirecta, digamos. Y en mi opinión, digamos, es lo que sucede en nuestra provincia. Y vemos que, digamos, está ausente del debate legislativo el tema de que se regule la publicidad oficial en nuestra provincia. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Con quién empezamos? Bueno, empiezo yo, no hay problema. Mira, mi experiencia en el Parlamento Municipal lo que me marca es que si bien se pueden hacer muchas cosas desde el Consejo, lo fundamental es cómo se maneja el Ejecutivo, porque reglamentaciones hay algunas reglamentaciones sobre la pauta oficial, sin embargo, el Ejecutivo, en función de garantizar otros intereses que no son los intereses mayoritarios públicos,
ha gastado los recursos de la pauta publicitaria de una manera discrecional y sin someterla, digamos, a ningún registro contable verdaderamente transparente. Es decir, actualmente, por ejemplo, en la municipalidad tenemos gastos de publicidad por 50, 60 millones. Este año vamos a llegar al 70%. Y sin embargo, en la provincia, en el 2014, 95 millones. Exactamente. Y vos fíjate, una municipalidad en una cifra bastante similar. Y sin embargo, no tenemos un esquema claro de en qué se dedicó. Nosotros lo que proponemos es que la publicidad oficial tiene que ser para informar los grandes actos de gobierno, es decir, a grandes rasgos los problemas generales. También tiene que ser educativa, no solo informativa, sino educativa, en relación a las normas de tránsito y todas las iniciativas que la municipalidad toma al respecto. Y no tiene que ser, como se ha visto hasta el momento, una publicidad que ensalza el personalismo, la figura del gobernador, de la gestión actual, sino que tiene que tener el criterio que yo marcaba. Por otro lado, tiene que haber un criterio transparente de reparto para los medios de comunicación, porque si uno ve la municipalidad, eso no existe. Existe sí uno que otro comprobante, pero no se sabe si los recursos destinados al medio X fueron implementados en publicidad vial, si fueron en publicidad relacionada a salud o en qué gasto. Entonces, nosotros queremos que eso se clarifique y también queremos fijar un porcentaje determinado que sea ínfimo en relación al porcentaje que se destina, por ejemplo, a obras públicas. No puede ser que haya un presupuesto de 120 para obras públicas y 70 para publicidad. No tiene equivalencia. Esas cosas hay que regular. Eduardo, muchas gracias a esa visión. Bueno, varias cosas. En primer lugar, no comparto en absoluto el enfoque que vos has hecho al comienzo de tu programa y me parece además que para instalar un tema, en todo caso, se tiene que instalar desde un lugar no posicionándolo desde un sentido negativo. Bueno, yo vengo trabajando en el tema hace tres años, digamos, en el tema del monitoreo de la publicidad oficial y además tengo elementos, argumentos objetivos, es la verdad objetiva, digamos. Pero es discutible si lo querés discutir. Según tu punto de vista, nosotros acá se supone que venimos a discutir una serie de propuestas y no a discutir con vos qué es lo que vos ¿Coincidís conmigo que se han gastado 95 millones de pesos? Eso surge de la documentación oficial del propio Estado. Pero si nosotros lo que vamos a hacer es un debate de propuestas en la ¿Cuál es la propuesta? ¿Hay alguna propuesta? ¿Me vas a dejar que pueda exponer lo que quiero exponer o me vas a interrumpir permanentemente? Quiero escuchar la propuesta. Muchas gracias. En primer lugar, insisto, disiento en absoluto de lo que vos estás posicionando el tema de una vista negativa desde el primer momento. Me parece que no es correcto en una especie de debate al que hemos sido aprovechemos los minutos para la propuesta. Quería decir específicamente son 2 minutos porque vos has instalado el tema de una manera incorrecta. En segundo lugar, la discrecionalidad en la utilización de los recursos públicos es algo que con todo gusto se puede discutir. Eso es algo que me parece que puede ser un muy buen elemento de debate dentro de una Cámara de Diputados, pero hay que tener presente que en un sistema democrático el gobierno, la gestión de gobierno que gana las elecciones tiene la facultad discrecional de elegir cómo comunicar su gestión de gobierno. Si eso tiene que ser completamente dejado al arbitrio del Poder Ejecutivo o se puede controlar de alguna manera, es algo que estaría muy bueno discutirlo. Me parece que no hay ninguna razón por la cual no discutirlo en un ámbito legislativo. Pero bueno, de hecho, el gobernador en el 2012 anunció que iba a presentar un proyecto legislativo. Sí, se ha conversado varias veces. Hay que tener presente una cosa que, por ejemplo, del 2012 a hoy ha pasado durante mucho tiempo, y digamos, si esto lo hubiéramos discutido al comienzo de la gestión del doctor Urtubey, la transformación que ha habido en el sistema de medios desde una ley nacional y desde la utilización de las redes sociales haría que esa ley prácticamente fuera completamente ineficiente. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de transformación en el proceso mediático que hace que eso haya que tenerlo presente en la utilización de los recursos públicos. Y no es cierto, no sé en el caso municipal del que hablaste vos, porque realmente no lo conozco, pero en el caso del gobierno del Poder Ejecutivo provincial, no es cierto que el porcentaje en relación al presupuesto general de la provincia es ínfimo en materia de publicidad. Y termino para no seguir alargando, si bien hay mucho más para decir, tampoco es cierto que no esté sujeto a normas de transparencia. Se ha judicializado, y vos sos parte en uno de esos procesos, y en varios tribunales judiciales han sido claros los tribunales en señalar que la información ha sido puesta a disposición de una de las partes en la medida que ha sido solicitada. Se ha transparentado, digamos, después de un proceso judicial. Bueno, esa es otra historia. Humberto. Sí, nosotros creemos que en primera cuestión hay que transparentar cualquier tipo de manejo de fondos públicos.
La publicidad oficial no puede estar ajena en la República al control que tienen que hacer los organismos de control específico y la legislatura. En segundo lugar, los fondos que se asignan a publicidad nos parecen excesivos en la medida de que esos fondos se utilicen para ensalzar la figura de alguien, en este caso el gobernador. Nos parece de que la utilización de la publicidad oficial tiene que ser con fines que le sirva a la población, a la sociedad, ya sea no solo desde el punto de vista educativo, sino informativo. Y esto no debe confundirse con la publicidad de los actos de gobierno en la República. Sería muy bueno de que esa publicidad se la utilice también como para saber qué es lo que se hace con los fondos públicos, no solo con respecto a alguna obra específica, sino en términos generales e informar a la sociedad de qué es lo que se está haciendo para transparentar cualquier tipo de gestión. Bueno, otra pregunta que queríamos traer acá a la mesa es respecto al tema del empleo, ¿sí? Del empleo y del empleo no registrado. Recordemos que el año pasado circularon cifras en medios periodísticos, estadísticas respecto de que Salta es una de las provincias con peores índices de empleo no registrado y alta tasa de desocupación. ¿Cuáles van a ser las propuestas que ustedes van a llevar al respecto en la legislatura? Bueno, vamos a seguir desde mi lugar con las propuestas del Partido Obrero. Nosotros en la Cámara de Diputados hemos planteado, sobre todo en lo que respecta al trabajo estatal, ya sea de los docentes y de la salud, que es un tema que también vamos a tratar, la reducción de las horas de trabajo sin afectar el salario, porque tenemos los enfermeros y tenemos los docentes peor pagos y más explotados del país, con la mayor cantidad de horas. ¿Tú propones reducir la cantidad de horas? Reducir la cantidad de horas sin afectar el salario. Esto es muy importante, sin afectar el salario. Después hay otro problema más general, que es el modelo productivo que viene imperando en la provincia desde hace 2 décadas, que heredamos de Romero y que lo continúa Urtubey, que es el modelo que nos ha llevado a tener 2 dígitos de desocupación en la provincia. Sin duda, mientras nosotros tengamos un modelo extractivo que no deja recursos a la provincia para su industrialización y tengamos una banca que está privatizada, en donde los créditos para la producción son cada vez más caros, no vamos a tener la posibilidad de reinvertir y por lo tanto generar un proceso productivo positivo para sacar del atraso a todo el interior de la provincia. Esa es una de las necesidades fundamentales. Después, los servicios públicos básicos como el agua, la energía, el gas, tienen que estar de nuevo, se tienen que estatizar nuevamente y tienen que estar bajo un control democrático, porque evidentemente escatimar en todos esos recursos y la crisis energética que padece el interior también tiene que ver con el atraso productivo, las imposibilidades que tienen las comunidades del interior de poder desarrollarse y generar puestos de trabajo. Así que bueno, esos son los temas en general que tenemos planteados. Después, una ley que nos interesa impulsar desde el primer momento es detener los desmontes durante 2 años para pasar a una reorganización del mapa de desmonte y la industria maderera, porque tanto la soja como la madera han sido expulsivos de mano de obra y no han dejado dividendos para la provincia y para su población. Doctor. La verdad que es un tema importantísimo el tema del empleo. No quiero entrar en el manejo de las cifras, si bien es cierto que ha habido menciones a cifras puntuales, también han sido demostrados en la gestión de este gobierno el incremento que ha habido en materia de empleo, siendo sí una deuda pendiente, a mi juicio, la transformación del empleo informal en formal. Pero al margen de la cuestión puramente estadística, me parece que pensando en lo que falta, en lo que se puede proponer a la ciudadanía, 2 o 3 ideas concretas. En primer lugar, seguir fomentando, como ya se ha hecho, el sistema de trabajo a través de cooperativas u organizaciones intermedias que pueden dar respuesta a necesidades básicas de trabajo en sus lugares donde se puede generar la materia prima para después industrializarla. Me parece que la creación de cooperativas en distintos lugares de la provincia ha tenido muy buenos resultados en esta gestión de gobierno y creo que eso es algo que todavía se puede ampliar mucho más y seguir fomentándolo. Y una segunda idea concreta que la está proponiendo nuestro candidato a intendente, Javier David, y que me parece que realmente puede ser una solución estratégica también en el sentido del empleo, es la división de la ciudad en comunas, a partir de una mejor y más eficiente distribución de la administración pública en cada uno de los lugares en los que se
dividiría la ciudad con centros de administración unificados y que puedan dar respuesta a las distintas demandas de la sociedad, se puede también generar empleo real y empleo de la gente que vive en el lugar donde se produce ese trabajo, de manera que en cierto sentido el hecho de descentralizar el trabajo municipal puede servir también como fuente generadora del empleo. Muchas gracias. Sí, nosotros creemos que el Estado debe participar, tiene una injerencia muy fuerte en lo que es la promoción de actividades productivas. Hay que transformar la materia prima y para eso es importante la pequeña y mediana empresa. Eso genera empleo genuino. Para eso es necesario recuperar como herramienta de fomento y progreso al Banco Provincial de Salta. También nosotros proponemos la creación de un plan del primer empleo para que este tipo de situaciones haga posible de que personas entre 18 y 25 años puedan acceder a un empleo. Eso es muy importante porque es en la política de ingreso de la gente al mercado laboral, el primer empleo. No tiene experiencia, muchas veces rebotada cuando va a pedir un empleo. En este sentido, eso debe ir acompañado con alguna política del Estado con respecto a algún tipo de reducción o exenciones impositivas, ya sea municipal o provincial. Nosotros creemos que eso implica también una planificación regional a los fines de poder sacar las mayores virtudes que tenga cada zona a los fines de hacer emprendimientos productivos que sean acorde a lo que ocurre en el lugar. Esto va a significar de manera real ir generando puestos de trabajo que son en beneficio de la gente. Bien. Yo les propongo a nuestros invitados, a Eduardo, a Humberto, a Arturo, abrir, digamos, las preguntas del panel. ¿Sí? ¿Les parece? Pregunta directa del panel, digamos. Adelante, Nilda. Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá estamos con invitados del panel ciudadano, que son la voz de todos aquellos ciudadanos que no pueden estar presentes acá, y les van a hacer una pregunta. Bueno, se van a presentar cada uno. Mi nombre es Daniela Zulca, soy abogada de la Comisión de Jóvenes Abogados. Mi pregunta es en materia de reforma del Código Civil. En atención a la sanción del Código Civil, se aproxima una reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Salta. Mi pregunta va dirigida en cómo van a encarar esta reforma en la legislatura como diputados provinciales. La pregunta es abierta a los tres invitados, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, para serte franco, lo que tengo para contestarte es que creo positivamente que hace falta de modo inmediato, te diría desde que asumamos, en repensar un montón de institutos jurídicos que están vigentes en la provincia y que han sido reformados a partir de, o que se han reformado de hecho, o que exigen un nuevo enfoque jurídico a partir del Código Civil. Me parece que en todo caso, porque es tan amplio el Código de fondo, que ver en qué temas y con qué alcance, ¿no es cierto?, se tendría que hacer esto. Lo que sí me parece que sería muy conveniente, y eso es una propuesta concreta que me propongo llevar a la Cámara si resultamos electos, el hecho de generar una mesa de debate específica de la transformación del Código Procesal Civil, involucrando a las partes interesadas, digamos, al Colegio de Abogados, al Colegio de Escribanos, en fin, a la gente que tenga realmente algún tipo de necesidad de reforma, porque en la vida diaria del ejercicio de esas profesiones se van a empezar a dar un montón de situaciones que ameritan que la Cámara se encargue. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Y tomamos la palabra, doctor. El Colegio de Abogados no fue la reforma del Código Procesal. No fue invitado el Colegio de Abogados, digamos. Exacto. Pero bueno, yo creo que es una reforma más que necesaria, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, porque, bueno, ¿cuántas millones de personas están esperando? Aparte, digamos, la implementación el acceso a la justicia de la reforma, si queremos llevar a la práctica, digamos, el Código Civil, como está planteado a partir de agosto, es importante una inversión presupuestaria, digamos, porque, por ejemplo, en materia de familia, los juzgados tienen que pasar a ser multidisciplinarios, es necesario realmente sí, fíjate que inversión presupuestaria. Por eso digo que dar una opinión de cuál sería una medida concreta que se podría aplicar en relación a la transformación del Código Civil sería hasta irresponsable, porque nos hemos pasado 5 años de nuestra vida estudiando cada año una rama del derecho civil, decirlo en un debate me parece, pero sí me parece mucho más inteligente decir: llevemos la discusión al ámbito legislativo, abramos las puertas y sobre todo tratemos de que no sea un debate cerrado entre partidos políticos, sino que estén involucrados los actores que van a participar a diario de esa. Arturo, ¿qué opinas? No, bueno, sí, acuerdo con abrir el debate, me parece importante la participación. También es cierto que en un debate de estas características no
no se puede desarrollar a fondo, pero sí hay aspectos importantes que en ese debate a nosotros nos interesaría desarrollar, que es el problema de la elección de jueces, la democratización en ese sentido. Nosotros hemos presentado un proyecto en la legislatura para que los juzgados que estén a cargo de problemática de género, que estén dedicados a eso, sean elegidos también por el voto de las mujeres. Es una propuesta para discutir que nosotros queremos impulsar. Después el Código Civil, nosotros tenemos una posición más general que consiste en denunciar que el gobierno ha llegado a un acuerdo con la Iglesia para ponerle más trabas a las posibilidades del aborto y también de la fertilización asistida. Así que esos son temas que, si se genera este debate en la legislatura, son temas que me gustaría introducir. Bueno, el tema de la elección democrática de jueces es más una cuestión de una reforma constitucional, pero no del ámbito legislativo. Humberto. Sí, nosotros estamos de acuerdo con que el Código Procesal se adecue a las circunstancias de este nuevo Código Civil, sin perder algunos horizontes que deberían modificarse, no por esta cuestión, sino con anterioridad se tendría que haber modificado. Y es establecer un Código Procesal que tenga cierta economía y celeridad que hoy no la tiene. Nosotros creemos que esta es la oportunidad para rediscutir todas las normas adjetivas y que esto haría posible de que la justicia, cuando sea rápida, es justicia. Sí, fundamental. Quiero mencionar una cosa que es importante, comparto plenamente lo que dice Humberto, y no solamente se trata de una inversión en recursos, que de hecho en la provincia de Salta tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con el Código Procesal Penal. Y realmente se ha demostrado cómo la transformación de un código y la modernización a nivel judicial ha posibilitado, por ejemplo, nuevos procesos judiciales que no existían en Salta, como es el proceso del microtráfico, que ha sido exitoso en la medida que se han introducido un montón de herramientas jurídicas que posibilitan que el trámite sea mucho más rápido y que además estamos nosotros adelantándonos, ya no me acuerdo cuándo se sancionó el Código Procesal Penal, pero 4 o 5 años antes de lo que está pasando hoy en la Argentina, que se está tratando de llegar a lo que nosotros tenemos ya desde hace varios años. Tenemos otra pregunta del panel. Más del panel, ¿te parece, Gonzalo? Sí. Comportamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Emilia, tengo 21 años y soy estudiante de abogacía. Aprovechando el tema, quería introducir la pregunta del decreto ley del aborto, justamente apuntando al tema de su legalización con respecto a la violación. ¿Qué es lo que ustedes modificarían o están de acuerdo o podrían aportar a dicho tema? Miren, a mí mi postura ha sido clara desde siempre. Formo parte de una familia que se enorgullece de ser muy numerosa, gracias a Dios. Y nosotros defendemos la vida desde su concepción y estamos absolutamente en contra del aborto. Creo que la discusión de fondo no compete siquiera a la legislatura provincial, porque eso es una cuestión del derecho de fondo, pero ese es el punto orientador de mi posición en relación a esta cuestión. Habría que ver el análisis si es que se transforma esto en una iniciativa legislativa puntual en algún caso, digamos, y cuál sería el alcance de esa iniciativa. Pero como está el protocolo, digamos, no haría modificación. No es una ley. Protocolo no es una ley, digamos, estamos hablando de una decisión. A la realidad que sucede. Pero trabajarías en el tema como legislador. Por supuesto, trabajar se trabaja en todos los temas, no hay ningún problema de trabajar, pero sí con estas salvedades, insisto, de decir, la cuestión del aborto, a nosotros no, a mí personalmente me parece que es una cuestión que está en el código de fondo y que las demás cuestiones puntuales que tengan que ver con eso tendrían que tratarse en la legislatura como corresponde. No, el protocolo sin duda contraría el espíritu de lo que ha determinado la Corte Suprema de Justicia. Hablemos del fallo FAC. Sí, claro. Exactamente. Entonces, el gobernador Urtubey está en contra de lo que se ha dictado de la Corte Suprema de Justicia, que tiene también su carácter de ley. Ha hecho este protocolo que de hecho demora y obstaculiza la posibilidad de acceder a este derecho del cual se hablaba recién, y nosotros hemos presentado proyectos en ese sentido porque es necesario derogarlo, voltear ese protocolo para que se actúe con... ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa? Mira, hay por ejemplo un protocolo en la provincia de La Pampa que es bastante rápido, bastante efectivo para estos casos, que bueno, se lo ha puesto a discusión para tenerlo como una alternativa a la actual. Nosotros también hemos discutido eso en la legislatura. O sea, por poner eso, hacer un sistema como el de La Pampa. Claro, en el mejor de los casos, eso, o abrir la discusión para una mejora inclusive, pero en relación al de Salta, que la verdad, presentar la denuncia, la posibilidad de que intervenga la justicia, los defensores del menor y todo lo demás que ya ha pasado,
me parece que sería un salto cualitativo. Estamos hablando en abortos para casos en que hubo previamente una violación. Exactamente. Y en otros casos, en que una mujer bueno, ya conoce la posición del Partido Obrero. Para nosotros la discusión no es aborto sí o aborto no, sino si vamos a permitir, teniendo en cuenta que el aborto ya existe, que las mujeres se sigan muriendo a decenas, como ocurren todos los días en nuestro país, y más en una provincia como Salta, con una educación clerical, con una opresión enorme hacia la mujer, sin educación sexual desde los primeros niveles de la educación primaria. Entonces, tenemos ese panorama, la verdad, bastante opresor en cuanto a la sexualidad y a los problemas de la mujer, y acá el Estado tiene una responsabilidad grande que tiene que asumir. Acá nosotros no solo planteamos esto del aborto, sino que planteamos educación sexual segura, gratuita y científica, lo mismo que métodos anticonceptivos en todos los centros de salud, que hoy por hoy se hace cada vez más difícil conseguir. Entonces, un plan más integral que entre los otros elementos, como una medida de emergencia, también contemple la posibilidad de la legalización. Muchas gracias. Humberto. Sí, para nosotros del radicalismo siempre se ha estado a favor de la aplicación lisa y llana a la disposición de los abortos no punibles, pero esto está vinculado con la problemática de género en realidad. Y creo que hay que avanzar también en la discusión de otros temas importantes relativos a la mujer, como ser la igualdad en la ocupación de cargos públicos en la República, y una serie de situaciones que hoy no se comprenden en la provincia de Salta. Nosotros también creemos que es importante desde el punto de vista nacional y a nivel legislativo nacional de que se proceda a la discusión del tema del aborto. Bueno, no sé, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sergio. ¿Tenemos tiempo? Gonzalo, si quería hacer alguna pregunta. Bueno, introducirnos a otro tema, seguramente vamos a continuar, digamos, en el bonus track que va a ser por internet, y que tiene que ver con la reforma política. Bueno, dentro del campo de la reforma política, quería tocar el tema de la alternancia, digamos. Tradicionalmente Salta, digamos, defendió el principio de la alternancia, de que los gobernadores no podían ser reelectos. Finalmente, Juan Carlos Romero reformó la Constitución para poder ser reelecto por tercera vez. Hoy el actual gobernador, Juan Manuel Ortubey, se propone como candidato por tercera vez a la legislatura, a gobernador. Y la pregunta es si creen conveniente volver a nuestras viejas tradiciones, volver al tema de limitar los mandatos del gobernador, de los legisladores. Bueno, recordemos que anteriormente en Tucumán era, antes de la reforma que hizo el Perovich, era un solo periodo. Un solo periodo. O sea que no estamos muy lejanos. Nosotros creemos que la democracia como esencia filosófica es participación y alternancia. Por lo tanto, estamos a favor de la limitación de las reelecciones. Nosotros creemos que como máximo 2 periodos para todo tipo de cargo público electivo. Ejecutivo y legislativo. Legislativo, ejecutivo, en igual manera. Y también con respecto a los intendentes, que vemos con mucha tristeza en la provincia de Salta que intendentes que están 20 años y que siguen queriendo mantenerse en el poder. Nosotros creemos que la posibilidad de la alternancia hace crecer a una sociedad, porque la llegada de nuevas personas, aunque vengan del mismo partido, significa una oxigenación de la política. Y son nuevas ideas. Sí. Creemos que desde el punto de vista filosófico la alternancia es la esencia de la democracia. Eduardo. Mira, yo la verdad es que estoy de acuerdo con repensar algunas cuestiones. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que permanentemente, cada vez que alguna gestión de gobierno se somete a la voluntad democrática, plantea como proyecto cambiar las reglas del juego. Una constitución, como norma madre de todas las normas dentro de la provincia, necesita indudablemente de periodos de tiempo largos para poder cumplirse, porque no solamente se reformó esa cuestión en la Constitución o en la Constitución Nacional del 94, sino que trajo un montón de reformas que jurídica y políticamente tiene mucho para dar. Y me parece a mí que, más allá de la discusión de la alternancia, ineludiblemente vamos a caer en la necesidad de una reforma constitucional. Entonces, embarcamos a la sociedad en una discusión política que le interesa a un núcleo muy reducido de personas que nos están mirando y que deben estar pensando: yo la verdad lo que quiero es que me solucione el problema del bache que me ha roto el tren. No, perdón, justamente no es con la negociación, mucho menos todo lo contrario. Pero yo creo personalmente que ningún proceso de 12 años ha sido positivo. Yo los 12 años que han sido los 12 años positivos, por supuesto, son en relación de una teoría de la reforma. Creo que históricamente política, también no son solo cuestiones vinculadas a una
gestión de gobierno, ni con el nombre de Juan Manuel Ortubey, ni de Juan Carlos Romero, ni de Carlos Menem, ni de nadie. Yo lo que digo es, hay una constitución, tratemos que desde esa constitución, que es la madre de las normas, que es el plano fundacional desde la perspectiva de Estado que nosotros tenemos en la provincia, la hagamos funcionar. No queramos cada vez que estamos, cada 4 años, cada 8 años, reformar de nuevo la Constitución. No, pero muchas veces también no hace falta reformar la Constitución, simplemente con una persona que no se presente para un tercer mandato, voluntariamente porque tenga la conciencia y la comisión republicana de la alternancia, ya está, no hace falta. Simplemente no se presenta, como así también muchos cargos legislativos, ¿no? Así que durante años están en cargos legislativos. Sería bueno reformar la Constitución e introducir la imposibilidad de la reelección en la parte dogmática, que no sea posible de reforma posterior. En Salta se ha dado una reforma política que ha sido importantísima y que muchas veces no se toma el peso de lo que ha hecho esta gestión de gobierno proponiendo una reforma que ha sido aprobada en muchos casos por unanimidad de los partidos políticos, que no solamente tiene que ver con votar con una maquinita de voto electrónico, sino que tiene que ver con un montón de otros institutos que están introducidos en la ley 76-79 y varias otras, que tienen que ver con la financiación pública de las campañas, con el modo de pauta oficial en el proceso electoral, en fin, con un montón de cuestiones que son muy modernas, que son muy actuales y que están todavía en juego y que se pueden perfeccionar. Arturo, un minuto, Arturo, porque tenemos que ir al... Sí, nosotros tenemos una propuesta de reforma política. Algunos de los elementos que la componen es tener una sola Cámara. Nosotros vemos que el Senado muchas veces ha actuado como una barrera de contención de muchas cosas que se han aprobado en diputados. Por otro lado, es necesario también contemplar la posibilidad de un derecho revocatoria que sea más ágil y accesible para la población, porque muchas veces lo que tenemos es que alguien asume con cierto discurso y a los 2 meses se cambia de partido, cambia de programa. Esas cosas evidentemente tienen que ser atacadas fuertemente y nosotros en nuestra propuesta de reforma lo contemplamos también. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, así nos es. despedimos acá en la tele. Sí, hacemos un paréntesis, porque vamos a seguir en internet, un bonus track de 15 minutos, porque hay todavía otros temas para charlar con nuestros invitados. Si se quedó con ganas, ingrese a www.abogadesalta.org.ar o si no, nuestro canal de YouTube, Cuarto Intermedio. Ahí seguimos. Seguimos y como siempre siguen los amigos de Vino Olvidable, que ahí atrás está un catering espectacular. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Así es, gracias. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?